Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde y nos acompaña un viernes más en el programa, aunque hacía mucho que no nos visitaba, el diputado del Partido Popular, Santiago Recio. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido Cristina. De nuevo, Gracias. Santiago. En una semana en la que hemos conocido muy malos datos para la región. Ayer les hablábamos de esos datos de la EPA, en los que nos convertíamos en la segunda comunidad autónoma donde más subía el paro durante el primer trimestre del año. Nada más y nada menos que 3.100 personas de las 11.800, si no recuerdo mal los datos, sí, del cómputo total del país, se quedaban en paro en nuestra comunidad autónoma, siendo una población muy pequeña en comparación con el resto de España. ¿Qué está pasando? Desde el Partido Popular, ¿qué análisis hacen de lo que está sucediendo en torno al empleo en Cantabria? Bueno, pues como decías, unas noticias pésimas, ¿no? Unas noticias muy malas. Se ha cambiado la tendencia, una tendencia que habíamos empezado a últimos de la legislatura pasada a recuperar el empleo, a crear empleo neto, pues se ha parado y ahora vamos en caída, pero en caída libre. Yo creo que es que para nosotros estos 10 meses ya de gobierno han sido 10 meses de ninguna acción positiva en favor del empleo y de la economía de Cantabria. Está paralizado totalmente. Es que no están haciendo absolutamente nada el gobierno PRC-PSOE, y entonces las consecuencias son estas. Somos la segunda comunidad autónoma en el número en el descenso de empleo, en el aumento de parados, y hemos vuelto a rebasar otra vez los 50.000 parados, que era algo que ya se había roto la barrera y ya habíamos empezado a bajar. 3.000, como dices, 3.000 y pico personas que han incrementado las listas del paro, ¿no? Es un dato muy, muy negativo, y yo creo que es falta de acción política, falta de poner medidas en marcha. La economía es una rueda muy pesada que cuesta mucho moverla, alimentarla, tienes que estar continuamente alimentándola, pero que como la dejes pararse, luego cuesta mucho volver a arrancar. Y yo creo que este gobierno, en los 10 meses que llevamos de legislatura, pues no está tomando ninguna medida en favor de la creación de empleo y del dinamismo económico. Vosotros habéis estado dentro del gobierno. Muchas veces, cuando se le habla a la población de lo que puede o no puede hacer un gobierno, tanto regional como a nivel nacional, en torno al empleo, ¿qué medidas exactas se pueden poner en marcha, o algunos ejemplos de medidas que se pusieron durante la anterior legislatura para fomentar el empleo? Porque al final el empleo, no podemos depender solamente del empleo público o de la obra pública. Al final el empleo le crean los empresarios. Desde los gobiernos, ¿qué se puede hacer para fomentar para tener políticas de empleo? Se pueden hacer muchas cosas. En el último año de la legislatura pasada, además llamamos muchísimo la atención porque nos trajimos a alguna empresa del País Vasco, que hubo un conflicto con el gobierno vasco, que salió y tal, porque poníamos suelo disponible que tenemos sin usar, suelo industrial, lo poníamos en el mercado, y lo que tenemos que hacer es de agentes vendedores de ese suelo, y atraer empresas, porque es lo que tú dices, el empleo le crean las empresas, el empresario le crea el empleo. La administración lo que tiene que dar es facilidades de todo tipo impositivo, tipo de poner las infraestructuras necesarias a su alcance para que sea atractivo ese suelo y puedan venir empresas, para hacer todo lo posible para eso, para que las empresas se instalen en Cantabria. Es muy importante tener un buen sector primario, que está cayendo en picado. El tema de la agricultura, la ganadería, está cayendo en picado. Un sector secundario, que es el tema de la manufacturación, de la industria, es básico. Eso es, vamos, en cualquier economía. En cualquier economía de cualquier región, de cualquier estado, eso es básico. Porque luego está el terciario, el de los servicios, pero como no tengamos primario y secundario, el terciario se muere. O sea, si nosotros somos una región, digamos, dotada de la mano de Dios en cuanto a entorno natural para ser atractivo turístico, como la gente no tenga posibilidades económicas, pues no nos sirve de nada tener una región maravillosa si no van a poder venir porque no tienen dinero, ¿sabes? Y los propios cántabros, que es una de las cosas que en la legislatura pasada hicimos mucha
mucho hincapié en que el turismo interior, en que nosotros, los propios cántabros, nos moviésemos por dentro de Cantabria y generábamos movimiento económico, riqueza económica. Bueno, pues eso, si ahora mismo la tendencia es justamente lo contrario, que se están destruyendo puestos de trabajo, pues la gente empezará a pensar que la cosa ya no está tan bien como pintaba y se empieza a retraerse, ¿no? A cortarse un poco. Las inversiones o el gasto del consumo interno, pues empieza a retraerse y eso genera una espiral que nos lleva a donde nos llevó en el año 2010, 2011 y 2012, que fueron los peores años de la crisis, ¿no? Había una crisis, no solamente crisis económica, sino crisis de confianza. La gente no tenía confianza en el futuro y, por lo tanto, no gastas lo poco que tienes, los ahorros que tienes no los gastas, porque no sabes qué es lo que te va a pasar el día de mañana. Pues eso es lo que ahora mismo ya se empieza a palpar en la calle otra vez, que antes había habido igual el año pasado, el año 15, en el año 14 ya empezó a verse un poco de alegría y ahora pues estamos viendo que la gente se retrae y porque tiene miedo de lo que pueda pasar. El lunes, dentro del orden del día que se incluye en el Pleno del Parlamento, por parte del Grupo Mixto de Ciudadanos, se le va a hacer una pregunta al presidente del Gobierno relativa precisamente a eso, a las medidas previstas para revertir la situación del empleo. En este momento, ¿conocéis qué medidas tiene el Gobierno PRC-PSOE a la vista de cara al fomento del empleo? Pues no, por eso Ciudadanos hace la pregunta el primer lunes de cada mes. En el primer pleno de cada mes tenemos la oportunidad de hacer preguntas al presidente, ¿no? Cada grupo hace una pregunta. Nosotros también haremos una pregunta sobre el tema del vertedero de Meruelo, qué va a pasar con este convenio que sí van a traer de basuras de... mira, viene un poquitín a coalición lo de antes. En la legislatura pasada traíamos empresas y ahora traemos basura, ¿sabes?, del País Vasco. Esa es la diferencia de un gobierno a otro. Y bueno, pues a ver qué va a pasar con ese convenio, si al final le van a llevar al Parlamento para que cuente con el visto bueno del Parlamento, si quieren llevarlo a cabo o no, o qué va a pasar, porque finaliza ahora los 3 meses que habían firmado ellos un convenio. Ciudadanos sí, se iba a llevar al Parlamento, ¿no? La intención del Gobierno sí era llevarlo al Parlamento. Sí, pero finaliza ahora y no sabemos todavía, no tenemos todavía nada. Pasa igual que con otro convenio que está por ahí, que si lo van a llevar o no lo van a llevar y no tenemos ningún dato, ¿no? Y Ciudadanos hace una pregunta referida a este tema del empleo, la situación económica que estamos viviendo y la situación del empleo. Dice, bueno, ¿ustedes qué programas van a poner en marcha? ¿Qué es lo que van a hacer? Ya que no lo han hecho todavía, pues ¿qué es lo que piensan hacer? Y esa es la intención de que a ver si nos enteramos de lo que pueden hacer. El señor presidente del Gobierno, el señor Revilla, va por ahí a algún medio de comunicación a dar clases de economía con una pizarra y parece que tiene la solución a todos los problemas, pero cuando ha estado en la oposición, la legislatura pasada. Esas soluciones que él tenía, que exponía en esos programas, pues ahora parece ser que no le valen o que no las pone en marcha, puesto que las consecuencias son las que estamos viendo, ¿no? Hablabas de un convenio que también anda en el aire, pero que parece que será en torno a 15 días cuando llegue ese convenio del patrocinio del Racing de Santander al Parlamento de Cantabria. Ayer todavía, como también les comentamos, en el Consejo de Gobierno no se formalizó ese convenio, aunque parece que el equipo de Gobierno está de acuerdo en llevarlo adelante y en que en 15 días aproximadamente sea el Parlamento de Cantabria quien ratifique ese convenio o no. Le preguntamos hace un par de semanas al alcalde de Santander por la postura del Partido Popular, porque se oyó de que si se iba a votar en contra en el Parlamento. Nos dijo que la postura todavía no estaba tomada. No sé si hasta ahora ya tiene una postura el partido en torno a este convenio. Nosotros nos ratificamos en lo que hemos dicho hasta ahora. Necesitamos conocer la documentación para saber cómo posicionarte. No sabemos si tiene los informes jurídicos favorables o no. Bueno, no sabemos nada, ni el contenido real del Se supone del que están convenio. esperando a esos informes, ¿no?, para ratificarlo en el Consejo de Gobierno. Vamos a ver, que hemos pasado por la Administración y sabemos lo que se tarda. Si yo quiero tener un informe jurídico de mis propios servicios jurídicos, le puedo tener en 2 días. Porque le pongo a uno de los jurídicos, oye, estúdiate esto y hazme un informe. Y en 2 días le tienes, que lo hemos vivido y lo hemos hecho.
Algo está pasando con el convenio del Racing, algo está pasando, igual es que no tienen esos informes favorables y por eso no lo han llevado al Consejo de Gobierno, pero no es de recibo que se tarde lo que se está tardando. Y luego, esta misma semana hemos escuchado al presidente Revilla en un acto decir que el Gobierno no puede avalar, no tiene ni para avalar 1.000 euros. Eso es lo que dijo a una serie de empresarios. No tiene para avalar 1.000 euros y sí tiene para firmar un convenio con el Racing de 10 millones de euros. Se está contradiciendo, ¿no? Se está contradiciendo las dos declaraciones. Por lo tanto, vamos a esperar a que nos remitan el convenio, vamos a ver si tiene todos los informes favorables, que yo, conociendo un poquitín de cómo va el asunto, porque lo quieren hacer a través de Cantur y también apoyándose en el Año Santo Jubilar de Lebaniego, en la sociedad, etc., yo creo que van a tener serios problemas para darle el visto bueno. Pero cuando lo recibamos, entonces nos pronunciaremos. Pero desde luego que, bueno, así de entrada sin conocer, como digo, sin conocer el convenio y sin conocer los informes, pues la posición que tenemos que mirarlo muy mucho, porque si no tenemos dinero para pagar la extra de los funcionarios, que se les debe de hace 2 años, si no tenemos dinero para pagar el dinero que se le debe a los ganaderos, que han estado ayer manifestándose, el lunes pasado también, porque lo están pasando muy mal, como decíamos, el sector primario, la verdad es que lo está pasando muy mal, el tema de los ganaderos, y si no tenemos para pagarles lo que se les debe, 2 millones de euros, pues entonces hay que priorizar. Es que gobernar es difícil porque hay veces que tienes lo que tienes y tienes que marcar prioridades, y aunque te duela, te gustaría tener para todo el mundo, porque lo más bonito que hay es llegar por las mañanas a un despacho, estar gobernando y todo el que te venga a ver, decirle, ok, venga, encantado, sacar del cajón, firmar y listo. Eso es lo más bonito que hay. Pero cuando no tienes que priorizar. Y a veces priorizar supone no dar gusto a todo el mundo, que eso es lo que nos ha ocurrido en la legislatura pasada, que las hemos pasado canutas porque hemos tenido que decir no muchas veces, y no a propuestas que, si hubieras tenido posibilidades, eran buenas propuestas, pero no tenías posibilidades de apoyar esas propuestas. ¿Quién dice que no es bueno que el Racing esté en primera para la ciudad de Santander y para la región? Nadie. Nadie lo puede decir que no sea bueno, porque quieras o no, es también otro foco de atracción de visitantes a la región y a la ciudad. O sea que sí es bueno que el Racing esté en primera, sí es bueno que el Racing no desaparezca, es bueno, pero dada la situación económica tienes que priorizar. Y entonces, pero es una decisión que tiene que tomar el Gobierno. El Gobierno se quiere escudar ahora en el Parlamento. El Parlamento no toma decisiones ejecutivas. El Parlamento se manifiesta de posiciones políticas. Luego el Gobierno las ejecuta o no las ejecuta. Yo creo que ya lo hemos hablado aquí en algún momento, pero el Parlamento tomó una decisión que fue que Sodercan volviese a Industria, y el Gobierno ha dicho que no. No lo ejecutó. O sea que ¿para qué lo va a llevar al Parlamento? ¿Para guardarse las espaldas? Para que si luego dice que no firma, dice, no, es que el Parlamento me ha dicho que no. Y si firma, dice, no, es que el Parlamento me dijo que sí. Y si luego hay alguna consecuencia legal posterior, respaldarse en que el Parlamento dijo que sí. Pues no, el Gobierno tiene que gobernar. Y esas decisiones las tiene que tomar el Gobierno. Y si quiere llevar todos los convenios al Parlamento, que lleve todos, que también lleve los de las compañías aéreas, ¿sabes? Que esos son convenios que se firman con ciertas cláusulas de confidencialidad y no se dan ni a los parlamentarios, ni nosotros, los propios diputados, no tenemos conocimiento de esos convenios, ¿no? Entonces, si tú quieres llevar una cosa, luego comprométete a llevar todos los convenios al Parlamento. Seguro que eso no quiere. El pasado lunes se le preguntó al consejero de Industria por cómo iba a ser la promoción del año jubilar lebaniego. Como exdirector, además, general de Turismo, ¿qué os parece la propuesta que se ha hecho desde el Gobierno de Cantabria de cómo promocionar ese año jubilar que empezará en abril de 2017?
Bueno, pues para mí han sido un brindis al sol, porque no tienen nada contante y sonante. Como digo, el que se haya perdido 10 meses, no solamente se ha perdido 10 meses en generación de empleo, se ha perdido 10 meses y además muy importantes en el tema del Año Santo lebaniego. El que el Año Santo 2017 empiece en abril, eso no quiere decir que vas a empezar la promoción en abril. La promoción la tienes que haber empezado ya. Teníamos que haber empezado un año antes la promoción, mínimo un año antes. ¿Por qué? Porque la gente bueno, se hizo promoción de ello en Fitur, el año jubilar pero quedó era ahí. lo más destacado. Sí, sí, ahí quedó. Efectivamente, se hizo lo que se hizo en Fitur, pero ahí quedó. Pero esto es una labor de una lluvia fina, constante. Se habla de 4 comunidades autónomas, ¿no?, en las que se va a hacer promoción y 3 países extranjeros. Si sí. no me equivoco, Inglaterra, Francia e Italia. Pero no es que se vaya, es que hay que hacerlo ya. Que es que las vacaciones de la gente las organiza con mucho tiempo de antelación. Las agencias de viaje tienen que hacer paquetes, tienen que confeccionar paquetes con mucho tiempo de antelación. Ten en cuenta que si queremos traer aquí a excursiones, un autobús, 2, 3, bueno, miles de turistas para el Año Santo lebaniego, pues esa gente lo hace con mucho tiempo para buscarse todo, ¿no? La estancia, dónde comer, etcétera, todo lo que es el viaje, ¿no? Que cuesta organizar pues una excursión de este tipo. Pero bueno, nuestra idea principal era convertir Santo Toribio en un lugar permanente de peregrinación. O sea, que no acabe el año 2017 y pase como en el 2006, que acabó el 2006, el año jubilar 2006, y no quedó nada, desapareció. O sea, todo lo que se gastó, que fue un montón de millones de euros, estamos hablando de casi 30 millones de euros, lo que se gastó en el año anterior, pues en el momento que terminó el año se acabó, no quedó nada. Fue mucho gasto de conciertos, de fuegos artificiales, que la fura, ¿no? Pero al día siguiente no quedó. Nosotros queríamos llegar a conseguir, que era la intención que teníamos, de apostar porque Santo Toribio se convirtiese en un lugar permanente. No solamente hacer más hincapié el año que sea, el año jubilar, pero que todos los años sea un lugar permanente de peregrinación, como lo es Santiago. Como lo es Santiago, pues exactamente igual. Eso es trabajar mucho, invertir mucho también, y luego pues bueno, han tardado mucho en crear un órgano que es imprescindible, que es un órgano que tiene que velar porque todas las cantidades que depositen las empresas, ¿sabes?, los patrocinios de las empresas, pues que vele porque van a ir destinadas al uso para el cual la han donado, ¿no? Las empresas donan una serie de cantidades que tienen unos beneficios fiscales y hay un órgano que tiene que estar, el Ministerio de Hacienda, en ese órgano que se constituye y se ha constituido ahora. Todavía no hay ningún ingreso. Y claro, si tampoco has contratado a la empresa que te tiene que gestionar los patrocinios, hablar con empresas, una empresa que se encargue de captar patrocinios. Si todavía no lo tenemos, pues mal vamos a empezar. Que yo creo que es uno de los problemas que tienen para el tema del convenio del Racing, porque no tienen dinero ingresado en la sociedad del Año Santo Jubilar lebaniego y entonces no pueden firmar en el convenio que va a salir dinero de ahí si no lo tienen. Bueno, por último, antes de despedirte, Santiago, después de 4 meses nos vemos abocados a nuevas elecciones. Esta semana definitivamente hemos conocido, aunque bueno, se llevaba hablando de nuevas elecciones desde hace mucho tiempo, que será el 26 de junio cuando tengamos que volver a las urnas. Desde Cantabria, ¿cómo se va a organizar la campaña que se quiere sea más austera? ¿Va a ser más austera? Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas, más austeras va a ser. Ojalá fuera mucho más austera y ojalá fuera mucho más corta. Yo, para mí, vamos, sería partidario de casi como quien dice no hacer campaña, ¿no? Campaña bueno, hemos tenido 4 meses de campaña. Hemos tenido 4 meses de campaña, pues por eso mismo. Yo creo que la gente, hoy en día, la gente que no sepa a quién va a votar, a quién tiene que votar el próximo 26 de junio, va a ser muy difícil que lo sepa en el tiempo de la campaña electoral. Lo hemos vivido todos los ciudadanos, hemos vivido estos 4 meses, hemos vivido lo que ha pasado, ¿no? Y sabemos cuál es la solución para que no vuelva a pasar.
en manos de cada uno está. En manos de cada uno está, cada uno de los ciudadanos que estamos convocados, que estaremos convocados, porque la convocatoria no parte hasta el día 2, hasta el martes día 2, se firmará la convocatoria y se publicará el día 3, el miércoles día 3, y iremos a unas nuevas elecciones. Cosa que aunque se estaba hablando anteriormente, al final siempre tenemos el ejemplo de Cataluña, que en el último día, en el último momento, llegaron a un acuerdo y tampoco estaba claro si iban a llegar. Ahora ya los tiempos ya no es posible, porque habría que convocar un pleno y se convoca con 48 horas, luego ya es imposible, como quien dice, y por lo tanto vamos encaminados a unas elecciones generales, que yo creo que, como bien dices, tendríamos que ser los más cautelosos, los más estrictos a la hora del gasto, y reducir la campaña lo máximo posible. Desde luego que en lo personal me encantaría, porque también es un lío, un follón volver otra vez a... ¿Aquí cuándo se empieza a organizar todo? ¿Cuándo os tocaría empezar a...? No, ya la semana que viene. La semana que viene ya. Sí, la semana que viene empezamos, porque los plazos, una vez que se convoque, que se convocará el día 3, una vez que se convoque, ya tenemos plazos, ¿no? Ya tenemos plazos para presentar las candidaturas, para presentar los interventores. ¿Van a repetir los mismos desde Cantabria? Bueno, eso no está decidido. En un principio se tiene que reunir el Comité Ejecutivo a nivel nacional o la Junta Directiva, que seguro que será la semana que viene, y a partir de ahí marcarán unas directrices a seguir en todo el territorio nacional. Siempre habrá excepciones, ya tiene que haber alguna, por ejemplo, pues el tema de Soria, que iba de número 1 por Canarias, pues ahora, como ha dejado la política, pues ya no irá. O sea, va a haber cambios en las listas. No se espera que existan grandes cambios, pero siempre se puede producir algún cambio. Eso en cuanto a las listas. Y luego, pues que tenemos ya, como digo, tenemos fechas ya concretas a partir del día 3 en que tenemos que cumplir, para que cuando empiece la campaña, que empezará 15 días antes de las elecciones, 10, ¿no? De junio. El 10 de junio, porque el día 25 es el día de reflexión, el día 10 empezará la campaña, pues tenerlo todo organizado. Como digo, esperemos que no sean grandes actos, grandes mítines, que sean más reuniones más o menos informales, y que bueno, pues para un poquitín, para reafirmarnos en todo lo que ha pasado durante estos 4 meses, reafirmarnos en lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación, cuál es la postura del Partido Popular, y por lo tanto, si alguien no lo tiene claro, pues que nos diga lo que crea oportuno. Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias un viernes más. Te esperamos aquí antes de esas elecciones para hablar de la campaña y de otros muchos asuntos. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a vosotros. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta con el cine.